olvidaré la forma en que me diste mi libertad. Hola, bienvenidos una vez más a este canal, Yo Discípulo. Bueno, pues aquí estamos con ustedes. Hola, Kane. Hola, Cristi, ¿qué tal? Bueno, estamos con ustedes hoy aquí para ver la lección 4, ya de esta etapa 3 del discipulado. Y esta lección pues se llama El viaje israelita como analogía de nuestra vida cristiana. La clase pasada veíamos los dos tipos de creyentes y los comparábamos con la vida del rey Saúl y con la vida del rey David, y vimos cómo pues uno vivía rendido al Señor y dependiendo de Él, y otro pues no estaba rendido al Señor y vivía dependiendo de su propia prudencia. Así es. Esta clase, Cristi, es bastante larga. No sé en cuántas partes va a salir, pero sé que es larga. Y les vamos a decir por qué es larga. Porque es para que nos demos cuenta la similitud tan grande que hay de todo lo que pasaron los israelitas después de que salieron de Egipto y cruzaron al Mar Rojo. Toda esa travesía que pudo haber sido de 2 meses y medio, que se convirtió en una travesía de 40 años. Aquí vamos a ver el porqué, etc. Pero, curiosamente, bueno, no es la palabra correcta, curiosamente, pero nos vamos a dar cuenta que es un caminar igualito al de nosotros. Y el propósito es para que nosotros nos demos cuenta de que podemos evitar caer en la rebeldía y en la necedad en la que ellos cayeron. Y para que nosotros podamos avanzar y madurar mejor, no tropezar tanto ni tantas veces, ni tan prolongadamente, y para que nuestra vida realmente sea de propósito y de fruto, y demos testimonio con todo lo que nosotros somos, de que el Señor está con nosotros y en nosotros. Así que si es larguita, tiene mucha palabra, tiene mucha escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Pero no nos podemos saltar esas secciones porque son las que nos dan luz de cómo Dios los veía y cómo ellos veían a Dios, y de todo el cómo y el por qué y para qué. Así es de que yo siempre confío, Cristi, que las personas que nos ven nos están viendo no a nosotras, sino están siguiendo lo que mostramos y están buscando su crecimiento y están buscando su madurez. Y yo creo que un discípulo que busca eso no escatima en tiempo o en número de veces. No vamos a hacer los videos más largos de lo que los hemos hecho, pero ciertamente la clase se va a dividir. Eso es un hecho. Sí, yo los invito que sí vean todas las clases, ¿no? Hay unas clases que dicen, lección 3, parte 1, lección 3, parte 2, lección 3, parte 3, que es importante que sí vean, o sea, toda la lección completa, ¿no? Porque se complementan una con la otra. Entonces sí les pido que principalmente esta lección a mí se me hace muy importante, se me hace como un fundamento para que tengamos un caminar cristiano como Dios quiere, ¿no? Y que, como dice la palabra, que estas cosas fueron escritas, pues, como ejemplo para nosotros, para que nosotros aprendiéramos de ellas y pues no cometamos los mismos errores, ¿no? Y perdernos de las bendiciones que Dios tiene para nosotros y quiere para nosotros, ¿no? Que Él quiere una vida plena y abundante, ya desde aquí, desde que nosotros estamos, pues, aquí en la tierra. Así es. Y curiosamente, Cristi, pensamos muchas veces, ay, qué tontos los israelitas, cómo no se daban cuenta, qué necios eran, qué bárbaros, una y otra vez. Y a veces nosotros estamos exactamente igual. Y no, como no estamos acostumbrados a ver el paralelismo de de las dos caminatas, la caminata de Israel y la nuestra, es bueno que nosotros nos enfoquemos en eso para darnos cuenta y no caer en esa rebeldía y en esa necedad. Así es, a veces también, pues, pues, lo que a mí me pasó, ¿no? O sea, ya conocía la historia, o sea, que siempre lo has visto, o en películas, en muchas películas de Moisés. Entonces lo ves como una película, como algo que sucedió y emocionante y todo, ¿no? Pero ahora que yo, pues, lo estaba estudiando y que volví a leerlo en la Biblia y ya con el estudio y lo que significa y todo, pues se me hizo mucho más emocionante, nada que ver, pues, con la película
y de verdad se me hizo, o sea, me abrió los ojos y de verdad se me hizo súper emocionante. Entonces esta clase se me hace que ojalá pues Que se que la tomen, enganchen, ajá, así, que se enganchen y pues va a estar muy que se padre. enganchen y la compartan. Sí. Porque la verdad, y no porque la demos nosotros, de verdad, sino porque es la palabra de Dios nos pone un espejote bien grande. Así es. Bueno, entonces vamos a ponernos en las manos de Dios antes de empezar. Padre, te damos gracias, te damos muchas gracias por este estudio, por esta clase más. Y te pedimos que como en las otras clases, que seas tú el que hable a través de nosotros, que todo lo que hablemos venga de ti por medio de tu espíritu y que llegue a los oyentes directamente a su corazón, a lo más profundo y que transforme, así como transforma tu palabra y que todo lo que nosotros digamos pues sea de bendición y para edificación y que todo siempre sea en amor y para la honra y la gloria de tu nombre que esta lección de verdad llegue a nuestro corazón y abra nuestros ojos y nuestro entendimiento, Padre, y que nosotros podamos comprender todo esto que tú dejaste escrito para que nosotros aprendiéramos de ello y no cometiéramos los mismos errores y que podamos vivir una vida así como tú mandas y como tú quieres, una vida abundante, una vida plena, una vida llena de paz y de gozo en el espíritu. Y que podamos entrar a esa tierra prometida y no nos quedemos vagando en un desierto, perdiendo todas esas bendiciones que tú tienes para nosotros y siempre podamos vivir para ti y para la honra y la gloria de tu nombre, dependiendo de ti, rendidos a tu señorío. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. En esta primera imagen podemos ver el diagrama donde se ve y vamos a explicar el recorrido de los israelitas desde Egipto, desde su salida hasta la tierra prometida. Vamos a ir viendo punto por punto y explicando cada uno de ellos y con las escrituras, ¿no? Después vamos a ver el diagrama de nuestra vida cristiana para ver también cada punto y ver las similitudes entre este diagrama y el de nuestro caminar cristiano. Bueno, aquí en esta imagen podemos ver el punto número 1 del diagrama que acabamos de ver del viaje de los israelitas y el punto número 1 representa los israelitas habían estado en la esclavitud egipcia aproximadamente por 400 años. Después, Dios se le apareció a Moisés de en medio de una zarza ardiente y le reveló su plan para liberar a los israelitas. Ese plan consistía en 2 pasos. En esta imagen podemos ver el punto número 1, pero de nuestra vida cristiana, que es nosotros antes de Cristo, cuando estábamos en esclavitud del pecado. El punto número 1 es antes de convertirme en cristiano, lo que equivale a los israelitas en cautiverio en Egipto. Bueno, pues como vimos en estas dos imágenes, vimos el punto número 1 de los 2 diagramas, del diagrama del viaje de los israelitas y de nuestra vida cristiana. Pues de acuerdo al viaje de los israelitas, vimos que el punto número 1 es cuando se encuentran en Egipto, en la esclavitud, y pues que Dios los escucha su clamor, se acuerda, dice la Biblia, y pues hace un plan, ¿no? Él los quiere, dice ahí en 2 pasos, que Él los quiere liberar, o sea, los quiere sacar de ahí y los quiere llevar a la tierra prometida. Y si quieres leemos la escritura de y luego nos vamos a... ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a leer Éxodo 3 del 7 al 8. El Señor siguió diciendo: ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto. Los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias. Así que he descendido para librarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa, tierra donde abundan la leche y la miel. Así es.
Y entonces ahora nos vamos al punto número 1 de nuestra vida cristiana, que es, pues ya estamos muy familiarizados con este diagrama, pues el punto número 1 es de nuestro nacimiento hasta antes de llegar a la cruz, que es cuando nos encontramos pues muertos en nuestros delitos y pecados, Esclavos de nuestra naturaleza. esclavos de nuestra naturaleza, esclavos del pecado. Y que también Él nos escucha, como escuchó a los israelitas, escucha nuestro clamor y sabe que tenemos penurias en este Así mundo. es. Conoce perfectamente bien y tiene un plan que Él después nos lo muestra. Así es, ahora vamos a leer las escrituras, que es Efesios 2, del 1 al 3. Sí. Dice, y en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En este tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios, esclavos del pecado. Así es, ahora Efesios 2, 12. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así es. Era exactamente nuestra situación igualita que la de ellos. Y Romanos 3, del 9 al 18. ¿A qué conclusión llegamos? ¿Acaso los judíos somos mejores? De ninguna manera. Ya hemos demostrado que tanto los judíos como los gentiles están bajo el pecado. Así está escrito. No hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay quien entienda, nadie que busque a Dios. ¿Solo el 11? ¿El 12? Del 9 al 18. Perdón. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. Su garganta es un sepulcro abierto, con su lengua profieren engaños. Veneno de víboras hay en sus labios. Llena está su boca de maldiciones y de amargura. Veloces son sus pies para ir a derramar sangre. Dejan ruina y miseria en sus caminos y no conocen la senda de la paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hasta Así 18, es. ¿verdad? Sí, hasta ahí. Bueno, entonces como vemos, pues estamos en la misma situación, ¿no? Los israelitas que nosotros cuando no éramos salvos antes de la salvación, que estábamos sin Cristo, estábamos muertos y no podíamos agradar a Dios, solamente vivíamos pues en nuestra propia prudencia y satisfaciendo los deseos de nuestra carne. Y sin idea de que había una salida. Así es. Bueno, entonces ahora nos vamos al punto número 2. Punto número 2. Dios mandó plagas contra los egipcios. La última plaga fue contra los primogénitos, la que se llama la Pascua. Y aquí pues representa el creerle a Dios, la fe, confianza, principio de sustitución, liberación del juicio, decisión y evento memorable. Bueno, aquí podemos ver el punto número 2 en nuestra vida cristiana, que es la salvación, es la cruz. Esto es equivalente a la Pascua en Egipto. Los israelitas confiaron en Dios cuando salieron de Egipto a través del evento de la Pascua. Bueno, y aquí representa la salvación lo mismo, creyendo a Dios, fe, confianza, el principio de sustitución, liberados del juicio, es una decisión y un evento memorable. Bueno, pues aquí llegamos al punto número 2, que es el punto crucial, ¿no? En los dos, tanto en el recorrido
de los israelitas como nuestra vida cristiana, que es pues la salvación, pues en el recorrido de los israelitas, pues es La Pascua. la Pascua. Ujú. Bueno, pues lo leemos si quieres Sí. primero, luego ya lo explicamos. Ujú. Éxodo 12 del 21 al 23. Convocó entonces Moisés a todos los ancianos israelitas y les dijo: vayan enseguida a sus rebaños, escojan el cordero para sus respectivas familias y mátenlo para celebrar la Pascua. Tomen luego un manojo de hisopo, mójenlo en la sangre recogida en la palangana, unten de sangre el dintel y los 2 postes de la puerta, y no salga ninguno de ustedes de su casa hasta la mañana siguiente. Cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en el dintel y en los postes de la puerta y pasará de largo por esa casa. No permitirá el Señor que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera. Y Éxodo 12 del 29 al 31. A medianoche, el Señor hirió de muerte a todos los primogénitos egipcios, desde el primogénito del faraón en el trono hasta el primogénito del preso en la cárcel, así como las primeras crías de todo el ganado. Todos en Egipto se levantaron esa noche, lo mismo el faraón que sus funcionarios, y hubo grandes lamentos en el país. No había una sola casa egipcia donde no hubiera algún muerto. Esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y a Aarón y les ordenó: largo de aquí, aléjense de mi pueblo, ustedes y los israelitas, vayan a adorar al Señor como lo han estado pidiendo. Bueno, pues ahí está entonces pues el evento, ¿no? Lo que sucede en Egipto, que le llaman la Pascua, pues cuando Dios hiere a todos los primogénitos, tanto de los humanos como de las bestias, Sí. decía ahí, ¿no? Ajá. Y pues cómo les ordena a los israelitas que maten al cordero, que pues es el principio de sustitución, que representa pues para nosotros Cristo, y que lo maten y que pongan la sangre pues en los En el dintel dintel y de los postes. Y ese es el simbolismo también de la sangre de Cristo derramada por nosotros. Aquí, Cristi, a mí me gusta mucho cómo el Señor, Él mismo respeta sus planes y sus pasos, ¿no? Con ellos dio el paso del llamado, los llamó, les dio una instrucción de cómo poder salvarse de la destrucción del ángel exterminador, que es lo mismo que hace con nosotros. Nos da un llamado al arrepentimiento para que una vez que hayamos entrado por fe a la salvación en Cristo, su sangre nos es aplicada a nuestra vida y es el sello que tenemos, es lo que nos libra, ¿no? Que también es un evento muy memorable, como lo fue para ellos el paso del ángel que a ellos no los exterminó. Así es. Y yo había leído también ahí que o sea, el hisopo con lo que, Tomaron la sangre para untar. ajá, que representaba la fe. Ujú. Es que la fe, junto con Ajá, pues la la fe. sangre, Sí, porque la sangre puede estar ahí, pero si tú no así es, accionas ajá, con el hisopo el aplicarla, pues no iba a ser efectivo. Igual, nosotros por fe tenemos que accionar la salvación que se nos ofrece y que está para nosotros ahí desde que el Señor murió y que siempre va a estar para los que la apliquen a su vida. así es. Y ahora pues nos vamos a nuestra vida cristiana, pues que es lo que decimos, ¿no? Que es cuando se nos presenta el Evangelio y que nosotros pues por fe aceptamos esas, o sea, nos arrepentimos, pues el Espíritu Santo nos muestra nuestro estado de pecado, Nuestra esclavitud. nuestra esclavitud, y nos arrepentimos, clamamos a Dios, pedimos perdón, ¿no? Y dice ahí, es una decisión, hemos visto que nosotros decidimos pues recibir esa salvación, ¿no? Por la fe. Por la fe. Por la fe y con la confianza de creer que Dios puede hacerlo.
Así es. Ese es nuestro hisopo, la fe. Sí. Muy bien. Y pues claro que es un evento memorable, así como fue para los israelitas, pues igual para nosotros es un evento memorable que pues nunca se nos va a olvidar, ¿no? Cuando fuimos salvos. Bueno, continuamos con el punto número 3. Bueno, no, antes de irnos al punto número 3, vamos a leer las escrituras del Nuevo Testamento que nos hablan de este punto número 2 de nuestra vida cristiana. Y este es Primera de Corintios 5:7. Sí, dice, desháganse de la vieja levadura para que sean masa nueva, panes sin levadura, como lo son en realidad, porque Cristo, nuestro Cordero Pascual, ya ha sido sacrificado. Y Juan 1:29. Al día siguiente Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo, aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí está, esas son las dos escrituras. ¿Quieres decir algo más sobre la levadura o algo No, del pecado? de hecho, pues ya lo dije, ¿no? A mí se me hace muy importante que entendamos que el Señor es el primero que está interesado en sacarnos de la esclavitud. Y por eso Él llamó a Moisés, por eso lo preparó, por eso lo envió con el faraón para el mensaje, por eso los convocó a la celebración de la Pascua, porque Él quería sacarlos. Y por eso a nosotros se nos predica el Evangelio, esa locura de predicación de la que habla la palabra, para que sepamos que hay una salida de nuestra vana manera de vivir, de la carga del pecado y todo lo que conlleva estar atado a esa vida sin Dios. Y Él hace el llamado a nuestro corazón, como tú lo decías, por medio del Espíritu Santo, por medio de la fe que Él puso en nuestro corazón para creer el mensaje, para que sea aplicado a nosotros. Entonces ahí vamos viendo de verdad cómo se parece Sí. el caminar de ellos y el nuestro. Sí, de verdad yo también los invito a que, pues aquí no podemos hacer un estudio así totalmente y largo de todo, ¿no? Pero de todo lo que significó y todo lo que les dijo, además de eso, de lo del pan, de que pues sin levadura, lo que significa todo lo que les dijo y todos los pasos que tenían que hacer y lo que representa pues también ahorita, ¿no? Pues que eso, que lo de la levadura pues es el pecado, entonces tenían que hacer pan sin levadura y cómo se lo tenían que comer y, ¿no? Que decía, y dice ahí todos ceñidos con el lomo de... Listos para la salida, Así es. como nosotros tenemos que estar listos para la salida, para cuando venga por nosotros. Listos siempre. Sí. Bueno, entonces ahora sí continuamos con el punto número 3. Punto número 3. Dios dividió el mar Rojo para que los israelitas pasaran en seco y a la vez destruir a los egipcios. Pues aquí el punto número 3 es la liberación y es un evento. Así es. Y aquí vemos el punto número 3 en nuestra vida cristiana, que es el bautismo. Esto es equivalente al cruce del mar Rojo con los israelitas. Y aquí pues es el bautismo con agua que simboliza liberación y también pues es un evento. Bueno, pues aquí vemos el punto número 3 en el viaje de los israelitas, pues representa el cruce del Mar Rojo y en nuestra vida cristiana pues el bautismo, ¿no? Y en las dos pues es un evento que sucede una vez nada más y que simboliza la liberación. Y el dejar la vida pasada atrás. Así es. Y la identificación, ¿no? En los israelitas, pues la identificación con Moisés y nosotros, pues con el bautismo. La identificación con Cristo. Así es. En su muerte, su crucifixión, su muerte y su resurrección. Así es. Entonces, primero pues vamos a leer los versículos del viaje de los israelitas, que es Éxodo 14 del 21 al 28. Moisés
extendió su brazo sobre el mar, y toda la noche el Señor envió sobre el mar un recio viento del este que lo hizo retroceder, convirtiéndolo en tierra seca. Las aguas del mar se dividieron y los israelitas lo cruzaron sobre tierra seca. El mar para ellos era una muralla de agua a la derecha y otra a la izquierda. Luego del 23 al 25, los egipcios los persiguieron. Todos los caballos y carros del faraón y todos sus jinetes entraron en el mar tras ellos. Cuando ya estaba por amanecer, el Señor miró al ejército egipcio desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión entre ellos. Hizo que las ruedas de sus carros se atascaran, de modo que se les hacía muy difícil avanzar. Entonces exclamaron los egipcios: alejémonos de los israelitas, pues el Señor está peleando por ellos y contra nosotros. Del 26 al 28, entonces el Señor le dijo a Moisés: extiende tu brazo sobre el mar para que las aguas se vuelvan contra los egipcios y contra sus carros y jinetes. Moisés extendió su brazo sobre el mar y al despuntar el alba, el agua volvió a su estado normal. Los egipcios, en su huida, se toparon con el mar y así el Señor los hundió en el fondo del mar. Al recobrar las aguas su estado normal, se tragaron a todos los carros y jinetes del faraón y a todo el ejército que había entrado al mar para perseguir a los israelitas. Ninguno de ellos quedó con vida. ¡Qué impresión! Así es. Y lo que estábamos diciendo, Cristi, de la similitud, qué importante, porque ellos sus enemigos son detenidos por el Señor y ellos siguen adelante, confiando que el Señor está con ellos, los sacó y los va a llevar a donde Él dijo que los iba a llevar. Y luego, en la vida de nosotros, con ese simbolismo del bautismo, nosotros estamos muriendo a nuestra vida pasada a la hora que nos sumergimos y resucitando a la vida nueva con Cristo para el llamado que Él nos hizo. Y igual que los israelitas debemos de confiar en que el Señor tiene un propósito para nosotros, Él está con nosotros, Él nos va a defender, nos va a ayudar, nos va a sostener, ¿verdad? Entonces es tan importante que nos identifiquemos con que Cristo murió, pero resucitó. Igual nosotros dejamos nuestra vida pasada, pero vamos a una vida mucho más excelente, que es la vida con Cristo. Así es. Y también yo veo otra similitud, por ejemplo, que yo veo, es ese paso de obediencia, ¿no? Porque para nosotros, pues el bautismo no es que suceda algo en ese momento, ¿no? No es que ahí Sí, seamos porque salvos, no que es para nosotros ahí. salvación. No, es como pues un simbolismo y es un paso Ajá. de obediencia que Jesús, pues también en su venida lo hizo, ¿no? Ujú. Y Igual. Y Él, obviamente, no para liberación de ningún pecado, sino para identificarse con los que estaban oyendo el mensaje de Juan. así es. ¿Verdad? Y aquí también, pues me imagino yo, para ellos, pues el atreverse, ¿no? O sea, pásenle, Ujú. o sea, imagínense viendo el mar, o sea, De lado a abrirse, lado. o sea, claro que, pues, ay, sí, No, sí. pues Si te daba, si en la película se ve súper, imagínate en la vida cuando vas a real. los estudios universales, que hay un pasaje que según ahí es como hicieron la película, ¿no? Y se abre, vas tú en el trenecito y se abre, pues es como un lago o un río, se abre y pues te da, o sea, te paran en medio así, pues claro que te da miedo que se vaya a regresar el agua. Entonces, imagino ellos ver el mar tan altísimo, cómo se debe ver alzado Más el ruido y ver los animales, o sea, y todo lo que caminar por ahí. traían, sus Entonces pertenencias, también, etcétera. pues ese paso de obediencia Y les recomendamos mucho que lean la y la historia fe, ¿no? Esa fe. original, la historia original, ¿verdad? En el libro de Éxodo, capítulos desde el 1 hasta el 10. Es algo maravilloso.
La verdad, yo admiro mucho al director de la película de los 10 Mandamientos. La verdad se me hace, y en aquellos años que fue, se me hace, wow, yo la sigo viendo en estas épocas, por cierto, y me sigo emocionando. Y ahora que conozco lo que dice la escritura, pues mucho más. Y como decimos, ¿no? Imagínate, no, pues la verdad no me puedo ni imaginar. Es algo tan excelso. Y fue hecho físicamente. Ahora sí, imaginémonos que eso mismo fue hecho en lo espiritual. Muchísimo más excelso. Cómo pasamos, como dice la escritura, de las tinieblas a la luz. Cómo fuimos llevados de las tinieblas a la luz y cómo pasamos de muerte a vida. Son palabras y con las que nos llegamos a familiarizar. Pues que es bueno, pero es tomarle ese valor, concientizarnos de eso, es algo que debe de estar en cada uno de sus hijos, de nosotros sus hijos. Lo que Él hizo al traernos de las tinieblas a su luz admirable. o sea que así con los israelitas, pues fue un milagro el que él abrir el mar y todo, pues que lo que sucede en nosotros, pues con nuestro nuevo nacimiento y todo eso, o sea que también pues es un milagro, ¿no? Es un milagro. Es un milagro porque somos concebidos del Espíritu, según el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Somos hechos hijos de Dios por Él. No, dice que no nacidos de varón, sino de Dios. Entonces sí, está emocionantísimo. Bueno, pues ahora vamos a leer las escrituras del Nuevo Testamento que hablan sobre el bautismo. Sí. Y nos vamos a 1 Corintios 12, 12 y 13. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y Romanos 6, del 3 al 14. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo, fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. De la misma manera, también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. No ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Así, el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Muy bien. ¿No quieres comentar algo ahí del...? Pues creo que me adelanté un poco y ya lo comentamos, ¿verdad? La similitud en el bautismo con Cristo, de muerte a vida, y el compromiso de evaluarlo en todo su peso para nosotros realmente vivir animados a no presentar nuestro ser, que es con lo que nuestro cuerpo es, nuestra boca, con lo que hablamos, nuestros oídos, nuestros ojos, nuestras manos, todo nuestro ser debe estar consagrado para el Señor.
ya no usarlo en ninguna forma para pecar contra Dios. Está fuerte. Sí. Pero y algo Dime. de lo del bautismo ahí que comentaba, pues que del Espíritu Santo, pues y que ahora venimos a ser un cuerpo, o sea, que todos, Sí, bueno, es importante. sí, ajá. Sí, es importante porque a veces nos preguntan que el bautismo en el Espíritu, que cómo, cuándo yo no lo tengo y cómo se... No, fuimos bautizados con un mismo Espíritu, según lo que acabamos de leer. A la hora de entrar a la salvación, somos metidos en Cristo y todo lo que Cristo tiene es y posee es nuestro. Entonces, su espíritu nos es dado cuando somos salvos y en ese momento somos metidos en Él. Por eso hay muchas escrituras que hablan en Él, cuando estamos en Él. Entonces, estando en Él, estamos bautizados en el Espíritu de Santo, que fue el que nos llamó y nos selló. ¿Ok? Sí. Eso era lo que quería comentar. Ok. Ok, entonces ahora nos vamos al punto número 4. Punto número 4. En el monte Sinaí, Dios se apareció a los israelitas para darles los 10 mandamientos y la ley. Entonces, el punto número 4 simboliza la ley. Ahora el punto número 4 en nuestra vida cristiana. Tiene que ver con la entrega de la ley. La ley sirve para exponer mi verdadera naturaleza. Expone el fruto de mi naturaleza pecaminosa. ¿La ley es buena o mala? ¿Nos gusta la ley? ¿Tiene la ley la intención de salvar a alguien? No. Una trampa es pensar que la expectativa de Dios para mí es la ley, pero esa no es la expectativa de Dios. Entonces, el punto número 4 es la ley, expone y condena las obras fruto de la carne. Bueno, entonces aquí en el punto número 4, pues en el viaje de los israelitas es cuando pues Moisés sube al monte Sinaí y Dios le entrega los 10 mandamientos, pues la ley, ¿no? Vamos a leer Éxodo 19 del 18 al 20. El monte estaba cubierto de humo, porque el Señor había descendido sobre él en medio de fuego. Era tanto el humo que salía del monte que parecía un horno. Todo el monte se sacudía violentamente y el sonido de la trompeta era cada vez más fuerte. Entonces habló Moisés y Dios le respondió en el trueno. Y Éxodo 24:12. El Señor le dijo a Moisés: sube a encontrarte conmigo en el monte y quédate allí. Voy a darte las tablas con la ley y los mandamientos que he escrito para guiarlos en la vida. ¿Algo que quieras comentar ahí? No. Pues, Ah, pues nada, es como... Está muy claro. Sí. Y en nuestra vida cristiana, Eso es lo que más me impacta. pues ya sabemos que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, pero la ley, pues expone y condena las obras de la carne, ¿no? Y vamos a leer Romanos 7, del 7 al 24. Del 7 al 24. Romanos 7, del 7 al 24. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habrían dado cuenta de lo que es el pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo lo que es codiciar si la ley no hubiera dicho no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo, yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. ¿Hasta cuál? Hasta el 24. Okay. Concluimos, pues, que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, ¿lo que es bueno se convirtió en muerte para mí?
De ninguna manera. Más bien fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara lo extremadamente malo que es el pecado. Sabemos que en efecto, que la ley es espiritual, pero yo soy meramente humano y estoy vendido como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que sino lo que aborrezco. Perdón. En el 16. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me liberará de este cuerpo mortal? Y Gálatas 5:14. ¿Sabes qué? Voy a terminar el otro versículo, el 25, Ok. porque el Romanos 7:25, porque aquí está la clave, en la salida. Dice, donde dice, ¿quién me liberará de este cuerpo mortal? Y el versículo 25 dice, gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. ¿Y cuál otra escritura decía? Y Gálatas 5:14. Gálatas 5:14. En efecto, toda la ley se resume en un solo mandamiento. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y Gálatas 5:18. Ahí mismo nomás en 18. 5:18 dice, pero si los guía el Espíritu, no están bajo la ley. Ok. Bueno, estas escrituras y este tema me apasiona sobremanera, Cristi, porque cuando nosotros no hemos entendido, porque nadie nos lo había dicho, no nos habíamos dado cuenta, que la naturaleza vieja, pecaminosa, continúa aún después de haber sido salvados, leemos estas escrituras y entra una confusión tremenda. Porque dices, entonces, ¿puedo o no puedo? ¿Soy o no soy? Y el mismo Pablo está diciendo que se le chispotea, por así llamarlo, ¿verdad? O sea, quiere hacer lo bueno, pero no puede. Y es cuando se da cuenta que la ley de su carnalidad opera y él no sabe cómo vencerla. Pero en el versículo 25 que leímos dice, más gracias a Dios por Cristo Jesús. Y luego en Gálatas que leímos que con el Espíritu es posible, es cuando concluimos. En resumidas cuentas, como la naturaleza vieja sigue estando presente en nosotros, como lo hemos visto desde la etapa 1 y luego pasamos por la 2, cuando el perro y el gato, y vimos que el gato sigue ahí, y ahorita que lo hemos visto en la etapa 3 también, las clases que llevamos en la clase 3, que ahí está como el rey Saúl, ahí está, ¿verdad? Ahí está el rebelde, ahí está el orgulloso, etcétera. Pero dice la palabra que si somos guiados por el Espíritu, entonces vamos a poder vivir la vida cristiana. Ese es el secreto y ese es el secreto. Fíjense, espero no estarme adelantando, pero se me vino ahorita, Cristi. Con la similitud de Israel, resulta que cuando ellos ya habían pasado, empezaron a añorar las cebollas y los ajos y lo que tenían allá como esclavos, como diciendo, uy, mejor nos hubiéramos quedado allá, esto está muy difícil. Hacer lo que nos dicen y movernos cuando nos dicen, entonces mejor nos hubiéramos quedado allá, que a mucho cristiano le pasa. Se les empieza a dificultar tanto obedecer porque no han entendido el señorío y no han entendido la ley del Espíritu, que es la que ahora nos rige,
y a veces hasta se arrepienten de haberse arrepentido, ¿verdad? Ay, me iba mejor cuando no era cristiano. ¿Has oído eso, Cristi? Sí. Me iba mejor cuando no era cristiano. No tenía tantas trabas. No tenía por qué sentir, yo no me sentía como ahora me siento, que cuando hago lo que no le agrada a Dios, me siento toda agobiada, no puedo ni dormir, me siento avergonzada. Entonces, cuando no sabía nada de esto, vivía tan tranquila. Era más feliz. Era más feliz. Sí, Se llega a decir eso. ¿Por qué? Por la falta de entendimiento del punto que sigue. Es bien importante, si es el que sigue, ¿verdad? Sí, sí es el que sigue. sí. Eh, entonces, la ley obviamente no es mala. La ley nos hizo saber, a ver, Cristi, ¿has escuchado o no has escuchado también cuando tú les dices, pero es que mira, aquí la Biblia dice que no? Yo no sabía. Entonces, cuando tú te enteras de lo que dice la palabra de Dios, hay muchas cosas que van contra tus costumbres, contra tu criterio, contra tu sentido común, contra la cultura adquirida, etcétera. Y es cuando viene el golpe, por así llamarlo, de la verdad contra la mentira y de la luz contra la oscuridad. Entonces, es lo que nos pasa cuando estamos en Romanos 7, así atragantados. Pero cuando tomamos en cuenta que fuimos nacidos de nuevo, que se nos dio el Espíritu de Dios, que se nos dio la palabra, que por medio de su Espíritu nos da luz la palabra y entendemos la palabra. Y Que somos somos una nueva una nueva criatura, que estamos en Cristo, y que con Él ya no vivo yo, mas Él es el que vive en mí. Cuando nos vamos apropiando de todas esas verdades que están en la palabra, vamos siendo más libres del, ay, debería haberlo hecho, no lo hice. Es que lo hice a destiempo, que viene siendo la ley para nosotros, ¿verdad? Las formas, el comportamiento. Y entrar a la gracia, o sea, entender todo lo que ya se hizo, es lo que nos lleva al siguiente paso. Y es que ahí también, yo digo, lo que también nos obstaculiza, sí, como decías, pues la desobediencia como a ellos, ¿no? La desobediencia, pero y la incredulidad, ¿no? De Sí. no creer en verdad, pues lo que ya sabemos, que el Espíritu Santo mora en nosotros, que Dios nos ha dado, o sea, toda bendición espiritual en las regiones celestes en Cristo Jesús, que ahora nos ha dado todo para vivir. Y igual hacía los israelitas, ¿no? Que, ay, es que no tenemos que comer, pues les da el maná. Ay, es que no tenemos que tomar, o sea, que les Saca da agua el de la agua, roca. todo, y seguían sin creer y preferir regresarse a, porque no creía, ay, ¿qué va a pasar? Y ay, ¿qué esto? Y entonces sí, la incredulidad obstaculiza mucho, pues, ese, Proceso de abrazar ajá, el llamamiento y el plan. Porque aparte del llamamiento está el plan, pues, que es lo que también tenemos que aprender. Así como ellos tuvieron el plan preconcebido de Dios de llevarlos a la tierra prometida, Él tiene el plan con nosotros de llevarnos al cielo, de llevarnos a su presencia y de que tengamos una así vida es. rica en Él. Y que en su plan no está que nosotros pues andemos vagando en un desierto, ¿no? Digo que sí va a haber momentos en que nosotros, a lo mejor, si Él lo desea, pues, no sé, si nos lleva a un desierto para algo, para un propósito, o para trabajar en nosotros o algo así, o que usa eso, Es que ahí en realidad no es un deseo de Él. no, Y es eso que lo vamos, nosotros y Él lo usa sí, porque todo lo usa eso lo para vamos bien. a ver más Ah, adelante. ok. Es Ujú. nuestra necedad y nuestra Pues igual desobediencia. como los israelitas, Porque ¿no? pasó con ellos. Ellos Ujú. No de era. haberlo podido hacer en menos de 3 meses, el cruce de todo ese desierto con toda esa cantidad de gente, de niños y de Así animales, pasaron 40 años. Nada más por desobedientes y Ujú. necios, que es lo que nos puede pasar a nosotros. Definitivamente no es el deseo de Dios. O sea, y que de hecho ni llegaron a la tierra prometida, pues Ujú. esos que salieron. Sí, murieron creyendo que Dios les falló. O creyendo que ellos no eran aptos para el plan que Dios tenía para ellos. Que no nos pase eso. Digo, no, no vamos a perder la salvación, pero Así que es, no nos pero pase el decir que a mí Dios no me funciona, yo no soy apta para la vida cristiana, Dios a mí
no me maneja igual que el resto, ¿verdad? Para nada. Bueno, entonces, pues aquí terminamos el punto número 4. Lo vamos a dejar ahorita hasta aquí, este primer estudio. Sí, es muy importante que cuando ustedes vean su video, si es necesario, y yo se los recomiendo, hagan una pausa en su pantalla para ver el diagrama del panorama y para que vayan también dándose una idea más amplia y que repasen los versículos, no sé, que se enganchen, porque Sí, que esta le vayan lección a es las el secreto escrituras. de la conquista de la tierra prometida, definitivamente. Sí. Sí, ojalá pues que se emocionen así como nosotros, ¿no? Y que se llenen pues de gozo y que Dios de verdad pues siga poniendo en sus corazones ese querer como lo hace por su buena voluntad y que sigan llevando este estudio y pues que de verdad sirva para su crecimiento espiritual. Pues muchas gracias, Karen. Gracias a ti y gracias a todos los que se dan el tiempo Sí. de ver estos videos. Nos llamó mucho la atención, a mí me llamó mucho la atención, Cristina, o sea, a ti, que tuvimos un disparo en la etapa 3, en la lección 1 y la 2, y cuando hicimos la lección 3, que fue en 3 partes, bajaron las personas que lo están viendo. Les vuelvo a repetir, son videos sin monetizar, no hay ninguna ganancia económica, pero hay mucha ganancia espiritual. Pásense la voz, pásense los videos y no nos recomendamos, pero recomendamos el contenido mucho. Así es. Bueno, pues muchas gracias. Espero que haya sido de mucha bendición. Que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima lección. Bye. No olvidaré la forma en que me diste mi libertad, el éxodo en mi vida. Me hallaste, me libraste de lo que había en contra mí, oh Jehová. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Tu nube, Dios, me guía cada día. Tu fuego hoy alumbra mi camino. Me hallaste, me libraste de lo que había en contra mí, oh Jehová. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti, aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti, aleluya, aleluya.
En libertad camino, en tus promesas, Dios. Nunca voy a olvidarlo, no. Por siempre cantaré. Tú venciste a la muerte con la furia de tu amor. Llegaste a mi Egipto, tu mano me sacó. En libertad camino, en tus promesas, Dios. Nunca voy a olvidarlo, no. Por siempre cantaré. Tú venciste a la muerte con la furia de tu amor. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti. Aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti. Aleluya, aleluya. Eres quien pelea por mí, la victoria está en ti. Aleluya, aleluya. Has abierto el mar por mí y me guías hacia ti. Aleluya, aleluya. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Aguilar y muchas gracias por ver este video de Egipto de Bethel Music en español. Espero que sea de mucha bendición. Si les gustó, denle like al video y suscríbanse a mi canal para seguir viendo más videos. Nos vemos en la próxima.